quiero invitarte a que busques conmigo en este día este maravilloso texto que se encuentra en San Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Y dice así: Se dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Con este maravilloso texto quiero darte la bienvenida a este canal y pedirte que por favor, si aún no te has suscrito, te suscribas y que si puedes le des like para así poder llegar a muchas más personas si lo compartes. Quiero pedirte en este momento que cierres tus ojos para orar. Amoroso y tierno Padre que estás en el cielo, te pido tu presencia en este momento y permite que el mensaje que quiero compartir con estos hermanos y hermanos, tu Señor, pueda ser bendecido por ti, tú abres la mente y el corazón para poder entenderlo. En el nombre de Jesús, amén. Con el capítulo, con el versículo, los versículos con los que empezamos en mente, por favor, quiero llevarte conmigo a leer un capítulo de este maravilloso libro que se llama Eventos de los Últimos Días, escrito por la hermana White. Quiero llevarte al capítulo 12, que se titula El zarandeo. Creo que es muy importante que estudiemos este capítulo y es maravilloso ver todos los planes que Dios tiene para con nosotros y cómo Dios quiere que nosotros procedamos en este momento y todo lo que va a pasar. Quiero compartir contigo algunos textos, es breve, no es largo, por favor quédate conmigo, es muy importante. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación, es como comienza el capítulo este. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Para nadie es una cosa oculta que ya estamos en el tiempo del fin. Yo diría en el fin del tiempo del fin, porque ya realmente esto no le queda mucho. Y bendito el nombre de Dios y glorificado sea su nombre, porque así es. Así que yo pienso que viendo nosotros como adventistas del séptimo día, y como no adventistas del séptimo día, viendo la forma en la que estamos viviendo, todas las cosas que están pasando en el mundo, que en este año han pasado y que todavía pueden acontecer, tenemos que pedirle a Dios que nos limpie de corazón sincero, que nos prepare para recibir la lluvia tardía. Debemos de pedirle a Dios su protección y que sobre todas las cosas, venga lo que venga, Él nos permita mantener nuestra vista fija en Cristo Jesús, porque solamente allí es donde vamos a tener salvación, bendición, donde vamos a poder tener la fortaleza para pasar la prueba que se nos aproxima. Solamente si nos aferramos de Dios y ponemos, como dice el corito, nuestros ojos en Cristo. Yo pienso que todos los mártires que murieron, ellos morían felices, ellos morían cantando, alabando el nombre de Dios. Incluso la hoguera, ellos no salía sonido de su boca, porque ya la hoguera ya había quemado sus cuerdas vocales, pero aún así la boca seguía moviéndose, porque es que ellos miraban a Cristo, su vista estaba puesta en Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña que aún Esteban, cuando murió, él no estaba llorando ni estaba haciendo nada. Él lo que estaba ni quejándose por las pedradas. Él lo único que dijo fue: aquí veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Qué maravilloso. Así permita Dios que podamos ser nosotros, pero solamente podemos ser así si nos aferramos de la mano de Dios, si nos aferramos como si nuestra vida se fuera en ello, porque realmente nuestra vida se va en eso. Y si nos entregamos a Dios de corazón sincero, permitiendo que Él pueda transformarnos a su imagen, vamos a ver cosas maravillosas. Seguimos leyendo y dice así: aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Esto me parece increíble. Tristemente hoy en día en nuestras propias iglesias a veces encendemos fuego extraño para adorar a nuestro Dios, ya sea con la música o simple y llanamente no estemos viviendo una vida como a Dios le agrada, y aún así nos paramos adelante, cantamos, tenemos parte.
No debemos alejarnos de Dios bajo ningún concepto, pero debemos de buscar la santificación y la purificación en este tiempo que estamos viviendo. No es tiempo para perder el tiempo, pienso yo. No es tiempo para estar dormidos, es tiempo para despertar, para clamar con voz en cuello de que Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Y me parece muy interesante la parte que dice aquí: llamándose al pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios, que las iglesias nominales recibirán plagas tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Hay muchos hermanos que están en otras iglesias que realmente aman a Dios de corazón sincero y quieren hacer su voluntad. Y en lo poco que ellos conocen, o en lo que ellos conocen, ellos son fieles a Dios. En eso nosotros tenemos una gran verdad, nosotros tenemos toda la verdad. Y si nosotros no obedecemos, nosotros tenemos mucho mayor pecado que cualquier persona, incluso que esté en el mundo y no esté con Dios. Porque dice Dios que Él prefiere que seas frío o caliente. Pero por ser tibio nos va a vomitar de la boca. Y Dios permita que no estemos ahí en ese grupo. Que obedezcamos a Dios y hagamos su voluntad en todas las cosas. Dice: la paja será separada del trigo. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo, la paja será separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Amén. La historia de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Dios permita que no seamos de ese grupo. El Señor viene pronto. Cada día la iglesia en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Amén, gloria a Dios. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. No es solamente saberte la Biblia de memoria, es poner en práctica todo lo que sabemos, porque Dios prefiere que sepas poco, pero que ese poco tú le seas fiel, que no que sepas mucho y puedas hablar mucho, pero no seamos fieles a Dios en todo lo que estamos hablando. La persecución purifica la iglesia, es el otro apartado. Amén. La prosperidad contribuye a que ingresen a la iglesia multitudes que solo profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Amén. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres de este mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda entre los mandamientos de Dios y de los hombres. Y los de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. Aquí cuando dice no está lejos el tiempo, cuando cada alma será probada, se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. La marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres de este mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos y las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Debemos obedecer la ley de Dios. El versículo que habla, que caracteriza a las personas que van a vivir en este último tiempo, los 144,000, es: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice: la contienda es entre los mandamientos de Dios y de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. Amén. Maravilloso esto. Debido a la falta de persecución han ingresado en nuestras filas personas que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. Pero quienes, si la persecución surgiera, se apartarán de nosotros. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una cantidad más elevada de la que ahora anticipamos
prestará atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Esto es lo que viene próximo ahora. Y viene un nuevo apartado que dice: los creyentes superficiales renunciarán a la fe. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. ¿No es acaso lo que ya estamos viviendo? Circunstancias desalentadoras y prohibitivas. Está prohibido hasta predicar. No puedes ir a la casa de nadie a predicar casa por casa, porque todo el mundo tiene miedo a abrirte la puerta. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe, y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán a la fe. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y prosperándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados, porque el Señor no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. El que no es conmigo, dice Dios, contra mí es, y el que no recoge desparrama. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Separación entre el trigo y la cizaña, y unidad entre todo el trigo. Amén y gloria a Dios. Y también tristemente unidad entre la cizaña para atacar al trigo. Algunos que ahora están listos para tomar armas de guerra en tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida. Por eso es que les digo, si no nos aferramos a Cristo y si no luchamos por llenar nuestra vasijita del Espíritu Santo para que Dios nos dé la fortaleza de poder nosotros mantenernos firmes y de poder nosotros estar de parte de la verdad y poner nuestros ojos en Cristo, no vamos a poder hacer nada por mucho que nos creamos. ¿Cuál fue el texto que les leí al principio? ¿Lo recuerdan? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, el versículo 33 dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Cuando los se vean en verdadero peligro, pondrán en manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida. Cederán a la tentación aquellos que han tenido gran luz y muchos privilegios, pero no los han aprovechado bajo un pretexto u otro, se alejarán de nosotros. Dice, el testimonio directo produce un zarandeo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Amén. Debemos levantarnos y hablar de parte de la verdad. No tenemos que temer, tenemos que decir la verdad. Entre nosotros están aquellos que como Acán harán confesiones demasiado tardías para salvarse. No están en armonía con lo correcto, desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarían de ver silenciados a cualquiera que le dirige un reproche. Oh, mis hermanos, cuán importante es escuchar el consejo de un hermano, de una persona que sabemos que nos estima. Cuán importante es escuchar el consejo de nuestro Padre Celestial. No en vano dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 9, versículos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta,
y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de Jehová es el principio, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Quiera Dios que seamos nosotros de los inteligentes, de los que cuando nos den un consejo nosotros lo aceptemos y meditemos en él, siempre queriendo hacer lo mejor delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir entonces con la lectura. Dice: el Señor anhela que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo. Y no es así como estamos ahora, adormecidos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de proclamar el Evangelio. Es tiempo de salir. Es tiempo de levantarnos, de resplandecer para nuestro Padre Celestial. Pero deben resucitar de esa muerte aparente. Por la oración y la confesión de nuestros pecados hemos de preparar el camino del Rey. Amén. Las doctrinas falsas desvían a algunos. La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en modo de oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. Cuando venga el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, los que no indagaron y no estudiaron la palabra de Dios, sino que siempre estuvieron escuchando lo que otros decían, que no están cimentados en ningún lugar, son como la arena movediza, se deslizarán hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Tremendo. Quienes no hayan recibido el amor de la verdad serán engañados por el enemigo, profesarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina que no existe un santuario. Esta es una de las verdades en las cuales algunos se apartan de la fe. El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios, en el espíritu de profecía, en la palabra de Dios. Lo rechazan, las advertencias que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego, sigue el escepticismo respecto a los asuntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Si dejamos que el enemigo entre por ese lugar, cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Entonces él redobla los esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Y por ahí sigue hablando de otros temas,
Pero bueno, lo que más quiero enfatizar es el zarandeo, así que voy a pasar a otro párrafo que habla del zarandeo. Puede parecer que la iglesia está a punto de caer. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Son muchos los que se van. La paja será llevada por el viento como una nube, aún del lugar donde solo vemos terrenos de rico trigo. El que se crea estar firme, mire que no caiga. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces tendrá que ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba en este tiempo. Debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Y ojo, todos yo estoy segura que queremos ser de ese pueblo remanente que va a estar, pero siempre debemos enfatizar en nuestra mente una cosa: alejados de Dios nada bueno podemos hacer. Podemos sabernos la palabra de Dios completa, podemos sabernos todos los libros de espíritu de profecía completos, alejados de Dios nada bueno podemos hacer. Debemos aferrarnos a Dios. Tenemos que aferrarnos a Dios como si la vida se nos fuera en ellos, porque realmente la vida se nos va a ir la vida eterna, mis hermanos. Dice: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. Es como cuando pasas la harina por un colador. Mientras la paja se separa del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Dios quiera que nosotros no seamos ninguno de estos. Los fieles de Dios serán dados a conocer. El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba del zarandeo serán dados a conocer. Actualmente hay siervos valiosos que no se ven, pero que no han doblado sus rodillas ante Baal, no han tenido la luz que ha estado brillando sobre nosotros con un resplandor interno, pero puede ser que el brillo puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo la apariencia tosca y no atractiva. Durante el día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirla. Durante la noche contemplamos su genuino resplandor. Quizás una persona que nunca se haya levantado al púlpito a hablar, quizás una persona que no se vea prácticamente, pero nunca ha doblado sus rodillas ante Baal. Cuando llegue el momento del zarandeo, la veremos brillar con un carácter genuino como el de Cristo. Así es que debemos de brillar. Esa debe ser nuestra mayor belleza, nuestra mayor corona, nuestra mayor riqueza, nuestro mayor anhelo, ser como nuestro Padre Celestial. Siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones, ya sea por Cristo o en contra de Él. Aleluya. Aquellos que se identifican con los hombres condenados injustamente, que no muestran odio contra ellos, revelan su afecto por Cristo. Esperen que la oposición se levante, el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Amén. Y me encanta este último párrafo que tiene este capítulo, que dice: nuevos creyentes tomarán el lugar de los que salgan. Durante el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidos e indiferentes
e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas orando fervientemente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus lugares fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Los lugares desocupados serán llenados por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor mismo mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Amén. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Así que vamos a ver cómo el trigo y la cizaña va a ser zarandeado. La cizaña se va a ir mucho más número de personas de los que pensamos van a caer. Pero todas esas personas van a ser repuestas por personas que estaban en las filas del enemigo, pero que van a conocer la verdad y van a querer seguir a nuestro querido Salvador. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y ahora, volviendo al tema, recordando el versículo con el que empezamos, Lucas 22, versículos 31 y 32, que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mis queridos hermanos, Pedro el pobre no podía ni siquiera saber cómo iba a responder él mismo en el momento de la prueba. Nosotros tampoco sabemos, si no estamos aferrados a Cristo, nuestra única fortaleza, nuestra única forma de estar seguros en que vamos a hacer lo correcto y vamos a permanecer en las filas de nuestro Padre Celestial, es aferrándonos ahora y llenando nuestra vasijita con el Espíritu Santo. Unas pocas horas después, Pedro está traicionando a su maestro, empujado por el enemigo mismo. Allí está el enemigo ya entonces, después que él lo traiciona, lo acusa por haberlo traicionado y le dice a su mente: tú no mereces nada, mira lo que le hiciste, mira cómo te portaste, mira lo que hiciste tú, mejor muérete. Y Jesús, sin embargo, lo miró con esa mirada tierna que dice perdón y dice amor, dice te amo. Con esa mirada tierna te perdono. Y ahí está Pedro, siendo acusado entonces por el enemigo de las almas, por lo que hizo. ¿Y no es acaso esto algo parecido a la angustia de Jacob? A la angustia que está por sobrevenir al pueblo de Dios. ¿No es acaso el enemigo el que va a estar perturbándonos por cada pecado que hemos cometido, por cada cosa que hemos hecho mala, empujados por él? Pero ¿no es acaso algo bien parecido? Sin embargo, yo estoy segura que el mismo versículo, que las mismas palabras de Jesús, que Jesús le dijo a Pedro antes de que esto pasara, que Jesús le dijo a Pedro, nos la dice a nosotros hoy. Dijo también el Señor: Lisi, Lisi, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pon tu nombre allí en ese versículo. Sabes, Dios nos mira con amor, nos mira con ternura. Dios sabe la intención de nuestro corazón, que es agradarle, que es amarlo, que queremos estar con Él cuando Él venga a las nubes de los cielos. En esta angustia que pasó Pedro en ese momento, también es la misma angustia que pasó Judas por haberlo entregado. Hay una diferencia muy grande entre estos dos personajes. Y la diferencia es esta. La diferencia es que Judas tristemente le creyó al enemigo de las almas.
que vino para matar, hurtar y destruir. Pero Pedro, aún en su pecado, se humilló, pero creyó en su Salvador, en esa mirada tan tierna. Por eso te digo, fija tus ojos en Cristo. No mires a nadie. No mires a tu hermano o tu hermana, al que no te saludó, al que te hizo una cosa fea que no te gustó. No mires a nadie. Tú buscas a Dios, tú buscas a Jesús, a tu Salvador, a tu Padre Celestial y al Espíritu Santo, que es el único que convence de todo pecado, justicia y juicio. Acuérdate que Cristo no es solamente tu Salvador, sino también tu abogado, y que hoy por hoy está delante del trono de la gracia, intercediendo por ti y por mí. Dale gracias a Dios por esto, porque esto es un regalo del cielo. Y aférrate a las promesas de tu Creador. No le creas al enemigo de las almas. No importa lo que tú hayas hecho. No importa nada. Te lo digo ahora, puede que tú te estés sintiendo en este momento pecador. Pero te digo ahora y te digo, recuérdalo siempre. Cristo ya te perdonó y enterró tus pecados en el fondo de la mar. Aquí no hay nadie buzo. Y el único que siempre los va a sacar es el enemigo de las almas. Y cuando esto acontezca, recuerda que tienes un amante salvador que, aún sabiendo de antemano todo cuanto tú ibas a hacer en la vida, murió por ti en la cruz para que tú tuvieras salvación. Dios te bendiga, te deseo un día maravilloso y por favor, mira a los ojos de Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de paz y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Dios te bendiga.